Bien, tenemos ya a nuestro invitado. Vamos a darle la bienvenida al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar pues esta invitación justamente en estos momentos tan caóticos que vive nuestro país. Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. Siempre es un gusto estar en Ecuador en directo. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos y gracias por esa deferencia. Doctor, bueno, la situación del país cada día se torna más complicada. No vemos que hay visos de solución tan rápido. El gobierno se ha dedicado a sacar decretos, decretos que hasta borradores, después tira abajo un decreto para que la asamblea no se lo derogue, viene y saca otro decreto. ¿Esa es la manera de buscar un diálogo de parte del gobierno con los dirigentes de las organizaciones sociales que participan en estas marchas? Nuevamente, muy buenos días. Lo que estamos viviendo efectivamente es una síntesis de un año desperdiciado para el Ecuador. Así resumiría yo, 13 meses desperdiciados para el Ecuador. 13 meses después de 4 años que ya fueron desperdiciados y perdidos para el Ecuador. Y así lo dicen todos los indicadores, los niveles de pobreza, de extrema pobreza, los niveles de inseguridad que tenemos en este momento son similares a los que el Ecuador tenía hace 20 años. Y esa es la consecuencia de lo que estamos viviendo en este momento. Un Ecuador al borde del precipicio, un Ecuador ensangrentado, un Ecuador en el que incluso empiezan a enfrentarse entre civiles, mientras el gobierno, refugiado en los cuarteles, disfrazado el presidente con uniforme de camuflaje, emite, como tú dices, decretos, sin respuestas concretas frente a unos planteamientos que yo diría no solo son de la población indígena, yo diría que esa movilización recoge de alguna manera el descontento que se ha ido expresando durante todo este año. Por eso es que en algunas ciudades la movilización y la protesta va más allá de las organizaciones indígenas, va más allá. ¿Por qué? Porque es esta ciudadanía la que ve que le afecta todos los días el precio de los productos precisamente por la subida de los combustibles. Es esta ciudadanía la que va a los centros de salud y no encuentra atención. No hay ni siquiera destrozas, no hay ni siquiera paracetamol en los hospitales, incluso en los de la seguridad social. Es esta ciudadanía la que va a dejar a sus hijos en las escuelas, en los colegios, y ve la situación en la que se encuentran esas escuelas, esos colegios. Ya no hay útiles escolares, ya no hay uniformes, ya no hay libros, ya no hay laboratorios de computación, ya no hay laboratorios en estos colegios. Es esta ciudadanía que muchas veces vive en el campo y que ve que incluso las promesas que les hizo Guillermo Lasso son promesas incumplidas. ¿Dónde está el precio de la saca de arroz? Que dijo que la tarde del 24 de mayo del año 2021 iba a poner en $35. ¿Dónde está ese precio de la saca de arroz? ¿Dónde está que se respeta el precio referencial de la caja de banano? ¿Dónde está que se respeta el precio de sustentación de la leche? ¿Dónde está que se apoya para que el precio de la urea y de otros insumos para que se utilizan para la agricultura puedan llegar efectivamente a los campesinos? ¿Dónde está? Es este país que clama por seguridad, porque ahora sale en las mañanas y no sabe si va a regresar a su casa o va a ser víctima precisamente de la violencia. Entonces, lo que ahora tenemos es precisamente una evidencia de un año más desperdiciado, ¿sí?, que suman a los 4 años que ya fueron desperdiciados por ese gobierno de Lenín Moreno. Correcto. El presidente ha llamado al diálogo, pero vemos que también los ministros del gobierno, el caso del señor secretario de Inteligencia, Fausto Cobos, ha dicho que las protestas están siendo financiadas por el narcotráfico, y antes de ayer volvió también a decirlo el ministro de Defensa de nuestro país, el señor ministro también con tremendo disparate,
diciendo que las protestas son producto del financiamiento del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Hay que ver si es que en realidad quieren un diálogo, si comienzan a agredir incluso a las personas que están movilizadas en el país, doctor. Si algo le falta a este gobierno, Jaime, es inteligencia. Si algo le falta a este gobierno es inteligencia. Y lo revelan las declaraciones efectivamente del presidente, del secretario de inteligencia. Acabo de escuchar también al ministro de gobierno decir que hay jóvenes de la Revolución Ciudadana violentos los que generan el caos. Eso es falso, es una mentira absoluta. Y lo único que demuestra es que al gobierno le falta inteligencia política, le falta inteligencia incluso para saber quiénes son los que están generando violencia. O será que son operaciones de esas sí, llamadas de inteligencia para buscar desprestigiar la movilización, para buscar desprestigiar la protesta de los ciudadanos, ¿no? Si algo le falta a este gobierno es inteligencia política, le falta inteligencia emocional, le falta inteligencia para poder responder los problemas del país. Y entonces tenemos a ministros diciendo verdaderos disparates, personas incompetentes, personas incapaces, personas que no conocen el país, personas que pretenden ver desde su burbuja lo que pasa en el país. Cuando el ministro Pancho Jiménez ha ido a recorrer para que vea lo que pasa en los barrios populares de Guayaquil, pues que vaya sin compañía del gobernador que pretende ser el superhéroe, los vengadores, cualquiera de estas cosas, que vaya a uno de los barrios populares de Guayaquil, el ministro Francisco Jiménez. Estoy seguro que ni en campaña electoral él habrá ido a recorrer algunos de esos sectores para poder mirar lo que se está viviendo en los barrios populares de Guayaquil, en los barrios populares de Quito. Que vaya pues el señor Fausto Cobo y que mire el coronel Fausto Cobo lo que pasa y lo que acontece en cada una de las provincias del país antes de decir disparates. Con esos disparates que dicen, con esas inculpaciones, no le ayudan al país, no le ayudan a su gobierno, no ayudan a resolver los problemas. El buscar responsables a su incompetencia solo demuestra su mediocridad cuando el país está demandando de gobernantes que efectivamente tomen decisiones. Ya no se requiere solo de palabrería. Si algo le pasa a este gobierno, a más de que le falte inteligencia para poder gobernar el Ecuador, también es tomar decisiones concretas, precisamente lo que le están exigiendo los movilizados y quienes están en la movilización activa, es que puedan tomar decisiones concretas. ¿Por qué? Porque no se le cree en la palabra presidencial, porque ha ido deteriorando hasta tal punto su palabra que ahora no se le cree. ¿Cuántos ecuatorianos le creen al presidente Guillermo Lasso? El 85% de ecuatorianos no le cree al presidente Guillermo Lasso. Menos del 25% apoya la gestión del presidente Guillermo Lasso. Y sin embargo, tiene funcionarios absolutamente incompetentes buscando culpables y buscando generar un relato nuevamente de vincular a las movilizaciones con sectores políticos o atrocidades y fantocherías como decir que hay atrás del narcotráfico para de esa manera no responder a los problemas reales que le están planteando los movimientos que están movilizándose. Realmente lo que le pasa al gobierno es que desconoce el país, le falta inteligencia en todo sentido para poder resolver los grandes y graves problemas que tiene el Ecuador. Doctor Hernández, diálogo, destitución del presidente o muerte cruzada. ¿Cuál es la salida? Mire, le digo, si el presidente tendría sensibilidad, si tendría inteligencia, lo primero que tendría que hacer es tomar medidas que permitan enfrentar y que permitan resolver en este momento la crisis que vivimos. Y de lo contrario, el presidente debería tener la sensibilidad de renunciar antes que evitar un baño de sangre y seguir profundizando la crisis que en este momento vivimos. Las salidas siempre están en la Constitución, las salidas no son un golpe de Estado y ver a quién se pone. Estas son barbaridades propias de mentes que no alcanzan a ver la dimensión de los problemas. Las salidas, le vuelvo a decir, en primer lugar las tiene el propio presidente Guillermo Lasso. El propio presidente Guillermo Lasso puede ahora tomar decisiones que pongan fin a esta grave crisis política, pero esas decisiones tienen que ser
con medidas concretas, no solo anuncios, no solo palabrería que la gente ya no le cree. De lo contrario, puede el presidente renunciar, es una opción constitucional, pueden convocarse a elecciones anticipadas, es una opción constitucional. Las opciones están en la Constitución, de forma democrática se pueden tomar también esas medidas. Lo que no puede pasar es que el Ecuador siga caminando al borde del despeñadero y tener un gobierno que piensa que vistiéndose o disfrazándose de militar resuelve los problemas o le da algún mensaje a la nación. Así, lo único que demuestra es que hay un gobierno que se esconde de los problemas y que no es capaz de responderle a las expectativas, ni siquiera a los reclamos en este momento tan difícil que tiene el país. Y los niveles de violencia siguen incrementando. Y la violencia lleva a violencia. Ve ayer lo de Pastaza. Un muerto en Pastaza y esto desencadena hechos que de ninguna manera se justifican de violencia. Pero esto demuestra precisamente que cada día pueden seguirse incrementando los hechos de violencia si no se toman medidas. Doctor Hernández, pero bueno, el gobierno está dispuesto a dialogar. Sin duda alguna, la última opción o la última salida que puede tener el presidente Lasso es renunciar. No va, obviamente, con su personalidad, ¿no? Ni con su ego tampoco. Probablemente se quiera mantener en Carondelet, mantener en el puesto hasta el final. Pero ¿qué papel toma la Asamblea en estos momentos? Se lo pregunto porque usted conoce muy bien de esto. ¿Cuál es el papel que debería tomar la Asamblea en estos momentos? Mire, la Asamblea el día lunes, cuando fue burlada, porque esa es la verdad, y estas son las maniobras de las que se sienten absolutamente conformes, ¿no es cierto?, los operadores políticos. Burlar a la Asamblea para que la Asamblea no analice el estado de excepción planteado en el decreto número 455. ¿Era necesario un estado de excepción de acuerdo a su criterio? Mire, ¿qué es lo que han planteado ahora, por ejemplo? Escuché ayer al señor Leonidas Issa, que se establezcan condiciones para poder discutir entre los distintos actores que están en la movilización. Eso es lo que ha planteado. El estado de excepción, si usted evalúa los niveles de violencia, los niveles de violencia que existían hasta cuando se emitió el estado de excepción y lo que pasa ahora, va a ver que solo ha incrementado la violencia, solo ha incrementado el nivel de respuesta de la fuerza pública, que es injustificable, injustificable. Todos los hechos que ayer se hicieron en la FENOCIN, en la Universidad Católica, en la Escuela Politécnica Nacional, en la Universidad Central, no tienen ningún fundamento jurídico ni constitucional. El decreto que ahora está en vigencia, el 459, no permite el allanamiento de instituciones, más aún de aquellas que por norma constitucional tienen autonomía. Las universidades por norma constitucional tienen autonomía. Y el decreto 459 ya no establece la posibilidad de allanamiento sin orden de juez. ¿Cómo es que fueron y entraron a todos estos centros de estudio la fuerza pública sin que exista un orden de juez? ¿Cómo es que entraron a la FENOCIN, dispusieron de la FENOCIN, el mismo atropello que hicieron con la Casa de la Cultura la semana pasada? Estamos viviendo realmente en un gobierno que perdió, yo creo sobre todo, que ha perdido la sensatez, que ha perdido el equilibrio para poder tratar los problemas. Y creo que ellos mismos se ponen una venda en los ojos, quieren justificar y quieren establecer este relato de que hay intención de la desestabilización, que hay intención de grupos de la delincuencia organizada, de las mafias, estos disparates que dicen. ¿Para qué? Para no ver que son incapaces de poder resolver el problema. La Asamblea ha planteado varias alternativas. Ahora la Asamblea tiene siempre la facultad de poder evaluar si se debe o no mantener el estado de excepción. Esa es una facultad de la Asamblea. Y muchos también de los asambleístas han señalado que si tienen que ellos irse para permitir las elecciones anticipadas, están dispuestos a renunciar. Así por lo menos lo ha dicho la bancada de UNES, que si es que la salida para que no se siga respondiendo con balas a lo que en este momento vivimos es que se convoque a elecciones anticipadas, que ellos serían los primeros en presentar la renuncia a su puesto y a su condición de legisladores. Lo cierto es que no se puede seguir viendo cómo el país se va al despeñadero con un gobierno insensible, con un gobierno que únicamente busca justificaciones falsas, con un gobierno que aún ahora, en este momento que vive el país, no es capaz de darle respuestas concretas a los ciudadanos respecto de los problemas. Durante un año no ha podido atender.
Estamos dialogando con el doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino de la Revolución Ciudadana. Doctor Virgilio Hernández, tal vez la salida podría ser la muerte cruzada, pero vemos que no hay decisión de todos los bloques, tal vez de convocar a una muerte cruzada, me refiero a la Asamblea, aunque el gobierno no lo va a hacer porque sabe que si va a una muerte cruzada, va a una nueva elección, seguro no va a ganar la presidencia. Mire, estas son, vea que por esta pregunta, precisamente yo fui encausado por rebelión, cuando esto está aquí en la Constitución. Uno abre la Constitución, pero parece que eso es lo que no hacen, parece que efectivamente ese ejercicio no hacen. Y aquí está el artículo 130, de manera clara, la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o presidente de la República. Está aquí. Y el propio presidente ha amenazado. ¿En cuántas ocasiones le hemos oído decir a él, a sus funcionarios, que puede aplicarse la muerte cruzada? Y podría hacerlo, pues el artículo 148 le faculta, ¿sí? Aquí dice el artículo: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando su juicio se habría arrogado funciones o cuando existe grave crisis política. Sí, esto está aquí en la Constitución. Esto es a lo que yo me refiero con la figura de elecciones anticipadas, ¿sí? Pero parecería que algunos de los sectores políticos tienen su propio relato, tienen su propia disputa al margen de lo que está pasando en el país. Por eso les señalaba que frente a esto, los legisladores de UNES han señalado: si es que la salida son las elecciones anticipadas, nosotros ponemos la renuncia, nos vamos a la casa y permitimos que se resuelva con votos en lugar de balas. Porque ahora esto de que la solución es más represión, es seguir reprimiendo al pueblo, lo único que hace es agravar los problemas. No se puede solucionar los problemas del país con balas. Los problemas del país se pueden, y hay mecanismos constitucionales para que puedan resolverse. Pero parecería que los sectores políticos están más interesados en cuidar sus propias canonjías, como bien decía también hace un momento quien me preguntaba, ¿sí? Parecería que el gobierno está más preocupado en cuidar su imagen, en cuidar su puesto, antes que en resolver los problemas del país. Parecería que el resto de sectores políticos están más interesados en cuidar su espacio en la Asamblea antes que buscarle solución a los problemas del país. No hay duda, le digo, que el relato de algunos sectores políticos va por un lado y el de la gente va por otro. Y con esto, ¿sí?, lo único que hace es distanciarse más, efectivamente, la clase política de los verdaderos problemas que vive el país. Por eso, le vuelvo a señalar, ha sido muy enfático el bloque de UNES en decir, y entiendo que así lo van a plantear en la reunión del jueves: si tenemos que irnos a la casa para que se resuelva este problema, estamos dispuestos a hacerlo. No podemos estar aferrados a los cargos cuando el país se está desangrando. Y el presidente de la República tiene o que tomar las medidas que sean necesarias para resolver esta crisis, renunciar o permitir que el pueblo, a través de las elecciones anticipadas, pueda resolver esta crisis con votos y no con balas. Lo que sí no podemos seguir es que el país vaya en este despeñadero en el que en este momento se encuentra por la falta de un gobierno que sea capaz de responderle a las necesidades de la gente. Si usted revisa los 10 puntos que está planteado, ¿sí?, esos puntos son básicamente planteamientos frente a un esquema neoliberal que lo único que ha hecho es someter a la población ecuatoriana, casi a la mitad de la población ecuatoriana, a condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y por eso, precisamente, hay la situación que en este momento se vive en el país. Con lo que dice el bloque de UNES, yo creo que ahí se vería quiénes quieren solucionar los problemas que tiene el país. Doctor Hernández, antes de cerrar esta entrevista, no puedo dejar de consultarle a usted, no sé si revisó ya el decreto 459, donde hay vulneración de derechos a los trabajadores. Se habla de suprimir partidas, se habla de que pueden haber más desempleados en el país. Mucha gente cree que ese decreto es la solución a los problemas que está atravesando el país, pero aquí en este decreto hay muchas cosas que va a atentar contra la estabilidad de muchos trabajadores del Ecuador. Otra pregunta que le tengo ahí, doctor, es: ¿qué opina usted sobre
la posición del alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Mire, al decreto al que usted se refiere, entiendo, del 457, el 459 es el que vuelve a establecer el estado de excepción. El decreto 457, en un momento en el que precisamente el país está demandando por mejores situaciones, por situaciones que ayuden a vivir con dignidad. Sin embargo, el gobierno, siguiendo nuevamente el recetario del Fondo Monetario Internacional, lo que busca es la posibilidad de más despidos. Es realmente increíble. Por eso le digo, si algo le falta a este gobierno es inteligencia. En un momento como el que vivimos, encima el gobierno establece el decreto 457, con el cual faculta o pretende establecer un marco legal para generar nuevos despidos. Y respecto de lo que dice el alcalde de Quito, vea, el papel aguanta todo. Pero ese alcalde de Quito no puede poner los pies en un barrio porque de ahí le echan. Porque es un alcalde que entró por la ventana y que encima ha contribuido a que la situación de Quito en este momento sea la que es. Una situación de un Quito abandonado. Un Quito, ahora se quejan y dicen, ¿sí?, que no va a permitir, que no va a permitir que destruyan Quito, que no sé qué. Y todos estos relatos, no voy a permitir que destruyan Quito, no voy a permitir que afecten al patrimonio cultural de los ecuatorianos y de la humanidad. Sí, había un meme con esa sabiduría que ahora pueden expresar, como antes lo hacían los grafitis. Sí, había un meme que decía, que ponía al alcalde de Quito diciendo, no voy a permitir que vengan a destruir Quito, yo solito puedo hacerlo. Sí, esto es lo que efectivamente refleja lo que vivimos en torno al alcalde. Un alcalde incompetente, un alcalde incapaz, un alcalde que entró por la ventana, un alcalde que no sabe, pues, ni tiene la menor idea de los problemas de Quito y menos de cómo resolver. Un alcalde que no es capaz siquiera de poder ingresar a esos barrios, porque esos barrios le echan por incompetente, por haber entrado por la ventana, por usurpador y sobre todo porque ha demostrado que no es capaz de responder a los problemas graves que tiene esta ciudad. Doctor Hernández, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre será un gusto conversar con ustedes. Gracias al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino de la Revolución Ciudadana, hablando sobre la situación que atraviesa el país.